En 2023 tenía el mejor trabajo de mi vida, pero aún así no tenía ganas de hacer nada. No era un mal día en específico, tampoco era cansancio de fin de año. Era algo que duró casi 2 años y que no tenía nombre mientras lo estaba viviendo. Hoy te voy a contar qué es lo que era, por qué les pasa eso exactamente a los que más se esfuerzan en conseguir sus metas y la única pregunta que me sacó de ahí. Para entender lo que me pasó, primero necesitas saber qué tenía en ese tiempo. Llevaba 9 años en la misma empresa como gerente de finanzas, trabajando en remoto desde mi casa, con un buen sueldo, estabilidad real y reconocimiento de mi equipo y de mis superiores. Si le preguntabas a cualquiera alrededor mío cómo estaba Pedro, te iban a decir, bien, muy bien incluso. Y en cierto sentido tenían razón. No había ninguna crisis evidente, no había nada desde fuera que justificara lo que yo sentía por dentro. Y eso, de alguna forma, lo hacía todavía más difícil de nombrar. Trabajaba de forma remota. Un día típico mío en esa época era levantarme, encender el computador y hacer exactamente lo que tenía que hacer. Nada más ni nada menos. Exactamente lo que correspondía y punto. No me interesaba crecer dentro de la organización. No tenía energía para proponer proyectos nuevos. No tenía curiosidad por lo que venía. Llegaba al final del día, apagaba el computador y al día siguiente era lo mismo. Hay un nombre para lo que estaba pasando, aunque yo no lo sabía en ese momento. Los psicólogos lo llaman languishing. No tiene una buena traducción al español. Lo más parecido sería marchitarse en silencio. No es depresión. Puedes funcionar, puedes levantarte, puedes cumplir, pero estás vacío. Y nadie lo entiende desde afuera, porque desde afuera todo parece que está en orden. Intenté compensar con otras cosas. La música, por ejemplo, tocando saxofón. Eso siempre me había dado algo. El tiempo que pasaba con mi hijo que tiene autismo y que requiere presencia real, no solo estar físicamente. El gimnasio, que con el tiempo fue la primera cosa que me empezó a devolver algo de energía. Pero ninguna de esas cosas tocaba el fondo del problema. El problema de fondo era que me sentía completamente estancado y no entendía por qué. Con el tiempo pude ver qué había pasado. Y no fue a causa de una sola cosa, fue una acumulación. Los años anteriores había intentado construir algo propio. Una panadería, metalizado de zapatitos de bebé, que en otro video les puedo explicar más sobre eso porque suena un poco extraño. Vendedor en Mercado Libre, pero ninguno de ellos prosperó como yo esperaba. Eso tiene un peso. Nadie habla de cuánto pesa haber intentado y no haber llegado a ningún lado. En el próximo video te cuento esa parte con más detalles, pero en ese momento eso estaba ahí. Al mismo tiempo, en la empresa las cosas no se veían muy bien hacia adelante. Se estaban eliminando líneas de producto y cerrando algunas áreas. No había una trayectoria clara. Y criar a un hijo con autismo tiene un impacto real en tu estado de ánimo. No lo digo como queja, lo digo como un dato honesto. Es algo que te exige presencia y energía de manera permanente. Y en ese momento yo ya no tenía muchas de las dos. ¿Por qué les pasa esto a las personas que más se han esforzado? Les pasa eso porque durante 20 años el motor que te llevó hacia adelante fue la próxima meta, el próximo ascenso, el próximo proyecto o el próximo número. Y en algún momento cuando llegas a lo que querías, ese motor se queda sin nada que perseguir. No porque haya fallado, exactamente porque lograste lo que te propusiste. Y nadie te prepara para eso. Todo eso junto, sin que ninguna cosa fuera la causa, me fue llevando a ese estado de estancamiento que duró casi 2 años. Y después llegó algo que no esperaba. En diciembre de 2024 recibí una evaluación de desempeño laboral muy pero muy mala. Básicamente, si no mejoraba en los próximos 6 meses, me tenía que ir de la empresa. Podría haberme molestado o haberme puesto a la defensiva, pero la verdad es que no me sorprendió. Era la confirmación externa de algo que yo ya sabía por dentro desde hacía tiempo. Y de alguna manera, verlo escrito fue lo que me empezó a despertar. Ese mismo año empecé a mirar videos sobre inteligencia artificial en YouTube.
Al principio era curiosidad, nada más que eso. Lo que veía parecía útil, pero no distinto a otras herramientas que habían prometido mucho y no habían cambiado nada realmente. Hasta que vi algo diferente. Vi a Cloud Code, un agente de inteligencia artificial, escribir código, tomar decisiones y ejecutar tareas por su cuenta, sin que nadie lo estuviera guiando paso a paso. De ahí, algo hizo clic. Esto no era un chatbot, no era algo que tú le preguntabas y te responde. Esto era algo que podía trabajar de forma casi independiente y que abría puertas que para mí siempre habían estado cerradas. El programar, por ejemplo, construir herramientas, armar procesos que antes necesitaban de un equipo completo. Todo el mundo estaba mirando la inteligencia artificial como si fuera una calculadora más sofisticada. Lo que yo vi esa noche fue otra cosa. Vi el mismo tipo de cambio que debió sentir alguien en la revolución industrial cuando vio una máquina hacer en una hora lo que 100 personas hacían en un día. Y eso me devolvió algo que no tenía hace tiempo. Ganas de ver qué más podía hacer. Y mi foco también cambió. Los intentos anteriores los había encarado desde la urgencia. Necesitaba que funcionaran, necesitaba que mostraran resultados. Esta vez era distinto. Yo tenía una base económica. Las inversiones que había acumulado en el tiempo me daban cierta tranquilidad. Y eso me permitió entrar en esto desde otro lugar. No necesitaba que esto me llenara los bolsillos. Necesitaba que me llenara algo más. Y en ese momento todo empezó a cambiar. Si pudiera hablarle a la versión de mí del 2023, la que se levantaba, encendía el computador y hacía lo mínimo, no le diría, busca tu pasión. Eso es lo que dice todo libro de autoayuda y no sirve de nada cuando estás en ese estado. Lo que sí le diría es esto. Hazte una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste al final del día sin saber cómo se fue? No porque estabas ocupado, sino porque no querías que terminara. Si no puedes responder a eso, ese es el diagnóstico. Pero si puedes, por ahí va el camino. Eso es lo que tienes que encontrar. Para mí fue ver un agente de inteligencia artificial solo a las 11 de la noche y no poder dejar de mirar. No porque lo necesitara en mi trabajo, sino porque no podía creer lo que estaba viendo. Para ti puede ser una cosa completamente distinta. No importa lo que es. Lo que importa es que esa señal existe y que vale la pena buscarla con la misma energía que le pones al trabajo que no te llena. Porque cuando la encuentras, el día cambia. El día pasa rápido. No porque estés ocupado haciendo cosas que no te importan, sino porque estás presente en algo que sí te importa. No te voy a decir que fue fácil. Tampoco te voy a decir que hay una fórmula mágica. Lo que sí te puedo decir, la evaluación de desempeño que tuve en el 2024 fue mala. La del 2025 fue completamente distinta. Todo cambió para mí en 12 meses. En el próximo video te cuento qué había pasado antes de ese periodo, los 3 intentos de negocio que no funcionaron y qué tenían en común los 3. Y si estás en un punto donde quieres explorar esto de manera más personalizada, ya sea para implementar inteligencia artificial en tu trabajo o para pensar cómo construir tu propia salida, agenda una conversación conmigo. Es gratis y sin la intención de vender nada. Son 15 minutos para entender en qué estás y ver si puedo aportarte en algo. El link lo voy a dejar en la descripción del video. Pero antes, una pregunta. ¿Reconoces lo que hablamos hoy en ti? No hace falta que estés en el peor momento de tu vida. A veces es solo una sensación de que estás cumpliendo pero no estás presente. Escríbeme en los comentarios. Con una palabra alcanza. Si esto te llegó, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. El primer tiempo ya lo jugaste para otros. El segundo tiempo es tuyo. Nos vemos en el siguiente video.